La manada estaba quieta. No era el tipo de quietud que ves cuando los caballos descansan. No había cabezas bajas. No había ojos entrecerrados. Era otra cosa. Una quietud tensa, contenida, como si cada músculo de cada animal estuviera esperando una señal que todavía no había llegado. El cielo estaba despejado. No había una sola nube en el horizonte. El viento era mínimo. Desde afuera, no había absolutamente nada que pudiera justificar lo que estaba ocurriendo con esa manada en las llanuras del norte. Y sin embargo, la yegua dominante ya había tomado una decisión. Se movió primero. Los demás la siguieron de inmediato, no con el ritmo pausado de un desplazamiento normal, sino con la urgencia específica que solo aparece cuando el grupo percibe que el tiempo importa. Cruzaron 2 kilómetros en dirección al terreno elevado que bordeaba el valle. Los potros pegados a sus madres, los animales adultos apretados entre sí. Todo el grupo en movimiento hacia algo que el cielo todavía no anunció. 40 minutos después, la tormenta llegó con todo, y la manada estaba en el único lugar del territorio que los mantendría a salvo. Nadie los alertó, nadie los entrenó, ningún código transmitido por generaciones humanas. Solo animales que percibieron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y todas nuestras estaciones meteorológicas, simplemente no pudimos detectar a tiempo. La pregunta que vale hacerse no es si esto ocurre. Los registros de campo confirman que ocurre, con suficiente consistencia como para que no sea casualidad. La pregunta real es cómo. Hay un error fundamental en cómo la mayoría de la gente piensa en este fenómeno. El error es creer que los caballos predicen la tormenta. Esa palabra, predecir, implica anticipación, proyección hacia el futuro, una operación cognitiva compleja que va más allá de lo que la ciencia atribuye a los caballos salvajes. No es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es más preciso, más interesante y en cierta medida más inquietante que la simple predicción. Los caballos no miran hacia el futuro. Leen el presente con una exactitud que nosotros literalmente no podemos igualar. Y lo que leen en el presente, los cambios físicos reales, medibles, documentados que preceden a una tormenta, ya contiene toda la información que necesitan para actuar. No predicen, perciben, y lo perciben con sistemas sensoriales que llevamos décadas subestimando. El primero de esos sistemas tiene que ver con la presión. Antes de una tormenta, la presión atmosférica cae. Es un hecho físico, no una interpretación. Las masas de aire caliente y húmedo que generan los sistemas de tormenta desplazan el aire más denso que las rodea, y esa diferencia de presión se propaga hacia afuera del sistema antes de que la tormenta sea visible desde tierra. Para los humanos, ese cambio de presión es casi imperceptible sin instrumentos. Podemos sentirlo en los oídos en casos extremos, o notarlo en dolores de cabeza que algunas personas asocian con los cambios de tiempo, pero no podemos cuantificarlo, no podemos orientarnos en función de él. Los caballos sí. La sensibilidad de los caballos a los cambios de presión atmosférica está documentada en etología, con suficiente rigor como para considerarla un hecho establecido, no una hipótesis. Su sistema cardiovascular, el corazón, los vasos sanguíneos, las membranas mucosas de las fosas nasales y los senos paranasales, responde a variaciones de presión que los humanos no pueden detectar de forma consciente. Lo que para nosotros es ruido de fondo imperceptible, para ellos es señal clara. Cuando la presión cae, algo cambia en su fisiología antes de que cambien sus comportamientos. El ritmo cardíaco aumenta sutilmente, la tensión muscular se eleva, el cortisol empieza a circular. No es miedo todavía, es el sistema de alerta activándose en respuesta a un dato concreto del entorno. La tormenta todavía no existe para nosotros, para ellos ya empezó. El segundo sistema es el que más me llama la atención, la verdad, y no es fácil de explicar sin que suene exagerado. Se llama infrasonido. Las ondas sonoras que nosotros percibimos como sonido operan en un rango de frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Todo lo que está por debajo de 20 Hz es infrasonido,
ondas de muy baja frecuencia que los humanos no detectamos en condiciones normales. No las escuchamos. En algunos casos las sentimos físicamente si la intensidad es suficientemente alta, pero sin la capacidad de identificar su origen o interpretar su contenido. Las tormentas generan infrasonido. Mucho. Los frentes de tormenta, los sistemas convectivos de gran escala, los rayos que tocan tierra a decenas de kilómetros de distancia, todos producen ondas de baja frecuencia que se propagan por el aire y el suelo con una capacidad de alcance que el sonido normal simplemente no tiene. El sonido que escuchamos nosotros se atenúa con la distancia, se dispersa, se absorbe. A 20 kilómetros, un trueno fuerte puede ser apenas perceptible. A 100 kilómetros, inaudible. El infrasonido no funciona así. Puede viajar cientos de kilómetros con pérdidas de intensidad mínimas. Atraviesa colinas, atraviesa zonas de vegetación densa. Se propaga por la superficie terrestre de formas que el sonido normal no puede replicar. Y los caballos lo detectan, no con los mismos mecanismos que usamos nosotros para escuchar. Su aparato auditivo tiene capacidades de detección en rangos de frecuencia más amplio que el nuestro, y su sistema nervioso central procesa señales vibracionales que a nosotros simplemente no nos llegan. Una tormenta que todavía está a 100 kilómetros, invisible, inaudible, sin ningún impacto en la presión local, ya está produciendo infrasonido que puede llegar a las llanuras donde descansa la manada. Horas antes. En ese momento, cuando la yegua dominante levanta la cabeza y empieza a orientar las orejas en múltiples direcciones con una frecuencia que no corresponde a ninguna amenaza visible, está procesando información que ningún instrumento meteorológico disponible para el ganadero promedio podría haber detectado todavía. Lo que desde afuera parece comportamiento inexplicable es, desde adentro, lectura del entorno en tiempo real. El tercer factor es la electricidad. El aire que precede a una tormenta eléctrica no es el mismo aire del cielo despejado. A medida que los sistemas de tormenta se desarrollan, se produce una separación de cargas eléctricas entre las nubes y la superficie terrestre que genera gradientes de campo eléctrico detectables antes de que la tormenta sea visible. Los caballos tienen estructuras de pelo, especialmente en la crin, la cola y los pelos faciales, que actúan como antenas pasivas de campo eléctrico. La piel equina es sensible a variaciones de carga estática. No es una capacidad mística ni extraordinaria en el sentido dramático. Es física básica aplicada a biología. El pelo conduce electricidad estática. La piel registra variaciones de campo. El sistema nervioso interpreta esas variaciones como señales de alerta. Cuando el aire se carga antes de una tormenta eléctrica, los caballos lo sienten literalmente en la piel. Los pelos de la crin pueden erizarse de forma observable. El comportamiento de rascado y agitación de la cabeza aumenta. Los animales sacuden el cuerpo con una frecuencia que no tiene ninguna causa visible para el observador humano que está parado a su lado. Lo que parece agitación nerviosa sin motivo es respuesta a un estímulo físico real. Y eso nos lleva al comportamiento colectivo. Porque lo más impactante de todo esto no es que los caballos detecten lo que viene, es lo que hacen con esa información. Una manada de caballos salvajes no reacciona a una amenaza como lo haría un individuo aislado. Reacciona como un sistema. Los etólogos que han documentado el comportamiento de poblaciones en el Great Basin, en la Patagonia y en las llanuras del interior de Argentina, antes de eventos de tormenta, describen una secuencia que, con variaciones menores, aparece con suficiente consistencia como para llamarla patrón. El primer cambio es en la vigilancia. Los animales que estaban dispersos, pastando a distancias de decenas de metros entre sí, cada uno con su atención dividida entre la comida y el entorno, empiezan a juntarse. No de golpe, no con la urgencia inmediata de una respuesta a un predador. Es más gradual que eso, más orgánico, como si cada animal tomara una decisión individual de reducir la distancia con los demás, y el resultado colectivo fuera una compactación lenta pero continua del grupo. Las orejas empiezan a trabajar de forma diferente.
En condiciones normales, los caballos monitorean el entorno con sus orejas de manera más o menos sistemática. Giran para cubrir diferentes sectores, detectan sonidos específicos, los ubican. Antes de una tormenta, ese comportamiento cambia de tono. Las orejas se mueven con mayor frecuencia, se orientan repetidamente hacia el horizonte en la dirección de la que viene el sistema. A veces varios animales del grupo sincronizan esa orientación, sin ninguna señal visual aparente entre ellos. Varios animales mirando en la misma dirección al mismo tiempo, sin que ninguno haya visto nada todavía. El segundo cambio es en la jerarquía. Mira, la estructura social de una manada de caballos salvajes es compleja y funcional en condiciones normales, pero ante amenazas climáticas, esa estructura se vuelve más visible, más activa. La yegua dominante, la que tiene el conocimiento del territorio, la que ha sobrevivido a más tormentas, la que acumula años de experiencia sobre los refugios disponibles y los caminos más seguros, toma las decisiones de movimiento. No es la más rápida, no necesariamente la más fuerte, es la más informada. Cuando ella decide moverse, el grupo la sigue. No hay negociación, no hay debate, hay una sincronización casi instantánea que resulta desconcertante para cualquiera que la observe por primera vez. Un animal empieza a moverse en una dirección y 20 segundos después todos se están moviendo en la misma dirección, con el mismo ritmo, como si hubieran recibido una instrucción simultánea que nadie emitió en voz alta. Los potros más jóvenes quedan automáticamente en el centro del grupo. No es algo que alguien les indique, es el resultado de la geometría natural de la manada en movimiento. Los adultos ocupan el perímetro, los más vulnerables quedan protegidos por el volumen del grupo a su alrededor. Es un sistema de protección que no requiere órdenes, se activa solo. El movimiento que sigue no es huida, es navegación. Esa distinción importa, y mucho. La huida es reactiva y desordenada. En su forma más extrema es pánico. La manada se dispersa en múltiples direcciones, cada animal por su cuenta. El grupo como entidad colectiva se fragmenta. Lo que ocurre antes de una tormenta es diferente. Es dirigido. Hay una dirección clara, mantenida, que corresponde de forma consistente con la ubicación del refugio natural más cercano. Terreno elevado. Zona con vegetación densa, que actúa como barrera contra el viento. Formaciones rocosas que ofrecen protección lateral. Los caballos salvajes evitan de forma sistemática ciertos tipos de terreno en estos episodios, árboles aislados en campo abierto, que son conductores de rayos, zonas completamente planas sin ninguna cobertura, cauces de ríos o arroyos que pueden inundarse. Y aquí está el punto que más me interesa de todo esto, el que me parece más difícil de explicar dentro de las categorías habituales. Muchos de los animales que toman esas decisiones nunca han experimentado una tormenta de alta intensidad. Son jóvenes, no tienen memoria individual de lo que ocurre cuando un rayo cae a 30 metros. No han visto una inundación repentina en un cauce seco, y sin embargo sus decisiones son correctas. Evitan los árboles aislados, buscan el terreno elevado. Se mantienen alejados de las zonas inundables, lo hacen sin haberlo aprendido por experiencia directa. La explicación que la biología ofrece para esto combina dos mecanismos que no se contradicen, sino que se complementan. El primero es el instinto evolutivo. Las poblaciones de caballos que durante millones de años tomaron decisiones incorrectas frente a las tormentas simplemente dejaron menos descendencia. Los individuos que se agrupaban debajo de árboles aislados durante las tormentas eléctricas tenían mayor probabilidad de morir por impacto de rayo. Los que se quedaban en cauces inundables perdían potros. Los que no buscaban protección ante el granizo llegaban a la primavera siguiente con condición física deteriorada. Generación tras generación, ese filtro seleccionó animales con una disposición conductual hacia ciertas respuestas específicas ante ciertos estímulos específicos. No es memoria genética en el sentido místico que a veces se usa en divulgación. Es selección natural operando sobre comportamientos. Los comportamientos que aumentaron la supervivencia se heredaron. Los que la redujeron, no.
El segundo mecanismo es el aprendizaje social. Los potros no crecen en un vacío de información. Crecen dentro de una manada que tiene una yegua dominante con experiencia real, que ha navegado tormentas anteriores, que conoce el territorio. Observan su comportamiento. Aprenden qué tipos de señales generan qué tipos de respuestas colectivas. Incorporan esa información a su repertorio conductual antes de que tengan la oportunidad de verificarla por experiencia propia. Instinto heredado, más aprendizaje observacional. Los dos juntos producen animales que toman decisiones correctas ante situaciones que nunca han enfrentado de forma directa. No es magia, es biología funcionando exactamente como debería. Hay comportamientos específicos que vale la pena describir con precisión porque son los que más llaman la atención a quien los observa sin contexto. El primero es el olfateo sostenido. Antes de una tormenta, los caballos pueden quedarse con las fosas nasales ampliamente abiertas, orientadas en diferentes direcciones, durante periodos prolongados. No están olfateando predadores. El patrón de ese comportamiento es diferente, más localizado, más urgente. Esto es más metódico. Están procesando la composición química del aire, que cambia antes de los eventos climáticos, de formas que los caballos detectan y nosotros no. El segundo es la inmovilidad repentina, seguida de movimiento abrupto. Un animal que estaba pastando se detiene de golpe, levanta la cabeza, se queda completamente quieto durante varios segundos, 10, 20, a veces más, y entonces, sin ninguna señal visible externa, arranca a caminar con determinación. Si hay otros animales cerca, los arrastra consigo. El observador que lo ve desde fuera no encontró ninguna causa. El animal, en ese intervalo de quietud, estaba procesando información que ya llegó a sus sistemas sensoriales y tardó algunos segundos en traducirse en decisión motora. El tercero, y este es el que más sorprende, es lo que ocurre justo antes del pico de la tormenta eléctrica. Hay una contradicción aparente en el comportamiento de las manadas que ha sido documentada en múltiples observaciones de campo. Durante las fases iniciales de la tormenta, la manada se compacta, los animales se agrupan, reducen distancias, buscan proximidad física. Pero cuando la actividad eléctrica alcanza su máxima intensidad, cuando los rayos empiezan a caer cerca, ocurre lo contrario. La manada se separa, no en pánico desordenado. Hay una dispersión deliberada, una separación que mantiene a los animales cerca unos de otros, pero no agrupados en un punto único. La razón es física. Un rayo que cae dentro de un grupo compacto puede matar a varios animales simultáneamente a través de la corriente de tierra que se propaga hacia afuera del punto de impacto. La dispersión reduce ese riesgo, no lo elimina, pero lo reduce. La pregunta que eso plantea no tiene respuesta sencilla. Si el agrupamiento inicial es respuesta al estrés y la dispersión final es respuesta al riesgo eléctrico, ¿en qué momento el animal toma esa segunda decisión? ¿Cuándo exactamente el sistema nervioso cambia de agrúpate para protección a sepárate para sobrevivir al rayo? Eso es algo que la ciencia todavía está en proceso de comprender con precisión. Lo que sí sabemos es que esa secuencia ocurre, que no es aleatoria, y que resulta en una distribución espacial del grupo que maximiza la supervivencia colectiva ante el tipo específico de amenaza que presenta la tormenta eléctrica, sin instrucción, sin coordinación visible, con el resultado correcto de todas formas. Los caballos salvajes tienen millones de años de historia evolutiva en ambientes abiertos donde no había establos, no había refugios artificiales, no había humanos que los movieran a un lugar seguro antes de que llegara el mal tiempo. En esos ambientes, detectar lo que el cielo todavía no anunció no era una habilidad interesante. Era la diferencia entre vivir y morir, entre dejar descendencia y no dejarla. El linaje equino que llegó hasta los Mustangs del Great Basin, hasta los caballos cimarrones de la Patagonia, hasta las poblaciones silvestres de las sierras del norte de México, es el linaje que sobrevivió porque sus ancestros tomaron las decisiones correctas. Cada uno de esos animales
que hoy se mueve hacia el terreno elevado horas antes de una tormenta visible, lleva ese sistema afinado durante millones de años, no en su cultura, no en su historia transmitida verbalmente, en su biología, en la estructura de sus receptores de presión, en la sensibilidad de sus sistemas auditivos, en los patrones de conexión neuronal que traducen datos sensoriales en respuestas conductuales específicas. Lo que parece intuición es ingeniería evolutiva y opera silenciosamente, constantemente, en cada manada que se mueve por las llanuras del continente americano en este momento. Personalmente, lo que me resulta más inquietante de todo esto, y no lo digo como recurso narrativo, lo digo porque es lo que me quedo pensando cuando reviso los datos de campo, no es la sofisticación del sistema de detección, es la velocidad a la que respondemos a esa información cuando alguien nos la presenta. Llevamos décadas sabiendo que los caballos reaccionan ante las tormentas antes de que éstas sean visibles. Hay registros de ganaderos en el norte de México y en las llanuras del sur de Argentina que describen este comportamiento con precisión hace más de 100 años. No como ciencia, como observación cotidiana, como algo que cualquiera que trabajara con caballos en campo abierto aprendía a leer porque era información útil. Y sin embargo, cuando esos comportamientos se presentan en un contexto científico formal, cuando los etólogos los cuantifican y los publican, suenan nuevos, suenan como descubrimiento. No lo son, son conocimiento que estuvo siempre ahí, en los potreros y en los llanos, esperando que alguien le diera el marco conceptual correcto para que pudiéramos verlo. Hay algo en eso que dice más sobre nosotros que sobre los caballos. Volvamos a la manada del principio, a esa imagen de 40 animales moviéndose en silencio hacia el terreno elevado bajo un cielo todavía despejado, a esa yegua que tomó una decisión sin que nadie pudiera explicarle de dónde venía la urgencia de tomarla ahora. Esa manada no sabe que en 40 minutos va a caer una tormenta. No tiene acceso a ese concepto. No proyecta hacia el futuro, en el sentido en que lo hacemos nosotros cuando revisamos el pronóstico del tiempo en el celular. Lo que tiene es lo que el cielo todavía no anunció para nosotros, pero que para ellos ya era información procesable desde hace horas. La presión que empezó a caer esta mañana. El infrasonido que llegó del sistema que todavía está a 100 kilómetros. La carga eléctrica que ya comenzó a acumularse en el aire. Toda esa información llegó a sus sistemas sensoriales mucho antes de que el horizonte cambiara. Y su respuesta, la compactación del grupo, el movimiento dirigido, la protección de los potros, la navegación hacia el refugio, fue la respuesta correcta. No lo sabemos mejor que ellos, simplemente lo sabemos de forma diferente. Y a veces, con toda nuestra tecnología y todos nuestros modelos meteorológicos, lo sabemos más tarde. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una forma diferente de mirar a una manada que se comporta de forma extraña en un día aparentemente tranquilo. No es nerviosismo sin causa. No es el comportamiento errático que a veces se describe sin contexto en los reportajes de ganadería. Es lo que el cielo todavía no anunció, llegando primero a los que saben escuchar. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.